El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Queridísimos hermanos y hermanas en Cristo, hoy celebramos la solemnidad de nuestros hermanos difuntos, todos los fieles difuntos. Ustedes deben saber que nosotros los católicos no adoramos a la Santa Muerte. No estamos en eso. Esta fiesta no es fiesta para que uno vaya adorando a la Santa Muerte. Esta fiesta es una fiesta que nos recuerda cosas muy fundamentales para nuestra fe. ¿Y cuáles son esas cosas? Esta fiesta nos recuerda que el cielo es real. Nos recuerda que el purgatorio es real. Y nos recuerda que el infierno es real. Y sobre todo nos recuerda que la misericordia de Dios es real. Que la misericordia de Dios no es broma. Dios no manda a la gente al infierno porque es malo. No, es por su misericordia y justicia. Pero Dios, para que uno llegue a entrar en el infierno, queridísimos hermanos, es porque la persona negó a Dios. No es fácil ir al infierno. Yo les digo la verdad. Si uno se vaya, es porque la persona realmente dio su espada a Dios y negó, y Dios se manifestó varias veces a la persona, y la persona sigue negando. Y Dios, hasta que el día que se entra en el infierno, Dios le sigue diciendo que ven, y la persona dice que quiero irme. De hecho, no adoramos a la Santa Muerte. Esta fiesta muestra la realidad de nuestra fe. Hay cielo, hay purgatorio y hay el infierno. Y la misericordia de Dios es eterna. Ahora, cada vez que la Virgen María aparece a la gente, siempre la Virgen María les muestra esos tres lugares. No hay aparición que la Virgen María aparece así y no muestra lo que es el cielo, o muestra el purgatorio, o muestra el infierno. Me acuerdo leyendo la aparición de la Virgen María en Ruanda, en ese pueblo que se llama Kibiho, en 1981, en noviembre. Había una de estas niñas que la Virgen María apareció a ellas. Se llamaba
Alfonsina Mumureque. La Virgen María hizo una cosa. En el día del cumpleaños. Sí. En el día del cumpleaños de esta muchacha, la Virgen María le dijo a esa muchacha. No, antes del día de su cumpleaños. La Virgen María le dijo, Alfonsina, te quiero dar un regalo. Y Alfonsina le dijo que, ¿qué regalo la Madre de Dios me puede dar? Y la madre le dijo que no, solo quiero que el día de tu cumpleaños, que tú conoces ya la fecha. El día de tu cumpleaños, cuando te encuentran en tu habitación muerta, que no te entierren. Porque en aquel entonces, cuando tú morías por la mañana, a las 2 tú ya estarás enterrado. Y la Virgen María dijo que diga a las personas de tu casa, porque Alfonsina vivía en un convento, la escuela estaba en un convento. Diga a la Madre Superiora y todas las mujeres que están allí, que cuando te encuentren en tu habitación muerta, que no te entierren, porque yo estaré de viaje contigo. Y Alfonsina se fue y lo dijo a su superiora. Llegó el día de su cumpleaños. Encontraron realmente a Alfonsina en su cama muerta, porque se había despertado por la mañana, se había vestido bien, se había puesto guapa y se había puesto su mejor vestido y se había tumbado en la cama y esperaba ese momento, y ese momento llegó y ella murió. Estaba de viaje. Ahora, ¿dónde la Virgen María llevó a Alfonsina primero? Llevó a Alfonsina en el infierno. Llegando allí en el infierno, había como un mar de fuego. Y las personas lloraban, veía toda clase de personas. Es decir, que las personas que por sus pecados ya se habían convertido, tigres, leones, serpientes, había gente que llevaba cabeza de serpiente y manos de serpiente y cosas. Manos de tortuga, cabeza de tortuga, manos de la rana o cabeza de la rana, pies de la rana, cabeza del hombre, y estaban quemando en el fuego. Alfonsina dijo que, hey madre, no quiero quedarme aquí, por favor, no quiero quedarme aquí. No quiero, salimos. La Virgen María le dijo que no, hija mía, no te preocupes, no vamos a quedarnos aquí, estamos solo pasando. Sí, madre, yo quiero que vayamos pronto. Cálmate, vamos a ir. Solo que te estoy diciendo que cuando regresas, tú digas a la gente que no vengan aquí. Sí, madre, he escuchado, vamos. Y la madre le dijo que, ok, vamos. Y salieron de allí, del infierno, había solamente como 2 o 3 escalones así. Y llegaron al purgatorio. Un lugar oscuro con un olor terrible. Y la gente andaban allí como zombies. No sé si ustedes han visto películas de zombies. Andaban así, de un lugar al otro, y andaban así, desnudos, de un lugar al otro, y sentía calor terrible, y un olor terrible. Y Alfonsina empezó otra vez a llorar. ¿Qué hace aquí? ¿Qué pasa? La Virgen María le dijo que, mire, aquí está el purgatorio. Esta gente que tú ves necesitan tus oraciones. Cuando tú vayas allí en la tierra, por favor, rece siempre por esta gente. Para que salgan de aquí y vayan en otro lugar. Y es lo que estamos haciendo, esta fiesta, solemnidad de
de los difuntos. Y dijo a Alfonsina, reza mucho por los difuntos que están aquí. Y todavía estaban ahí dando vueltas, el olor. Alfonsina dijo que, oh madre, no quiero quedarme tampoco aquí, por favor, vamos. Y se fueron como 7 escalones así. No, escalones y un viaje. Y llegaron en un lugar de la luz. Desde lejos, Alfonsina vio una luz brillante. Y cada vez que se acercaba a esta luz, parecía que su corazón salía de su pecho. Su corazón latía y llegaron allí hasta esta luz, cerca a esa luz. Parecía que el corazón salía del pecho de Alfonsina. Y habían allí, llegando allí, había un lugar un poco alto allí. Alto allí, y habían 7 hombres guapos, guapitos que Alfonsina nunca ha visto. Hombres guapos, con unas barbas como la mía así. Guapos. Y esta gente estaban allí y llevaban una ropa blanca, ropas blancas, altos, y cantaban esta gente una canción que Alfonsina nunca ha escuchado. Ellos no tenían piano, no tenían nada de guitarra, no tenían nada de instrumento musical, pero parece que cuando cantaban salían toda clase de instrumentos de su boca. Una clase de canción que hace salir, es como el corazón de Alfonsina salía de su pecho. Y la madre dijo a Alfonsina, mire, aquí están los ángeles. Que estás cerca, más cerca al Padre. Por favor, vamos, porque cuanto más te quedas aquí, el Padre no va a querer que tú vayas. ¡Vamos! Y salieron de allí. Era como el corazón de Alfonsina salía de su corazón. Y bajaron como 3 escalones ahí. Y llegaron en un lugar. Había una miyaya de gente en blanco. Llevaban ropas blancas. Y cantaban alegres. Toda clase de personas. De toda la tribu, nación y todo. Había chinos, había africanos, había toda clase de personas allí. Llevaban ropas blancas y cantaban. Y Alfonsina, pero wow, estaba muy contento. De repente una niña de 5 años así. Alfonsina no veía su cabeza, pero la niña se acercó a Alfonsina y le dijo, oh Alfonsina, estás bendecida, tú estás andando con la madre. Estás con la madre, qué bendición tú tienes. Por favor, Alfonsina, cuando tú vayas ahí en la tierra, no pierdas esta bendición. Hay que venir aquí, por favor. Y era en ese momento que la Virgen de María decía a Alfonsina, mire, Alfonsina, vamos. ¿Has visto, no? Vamos. Y en ese momento que la Virgen María decía, vamos. Alfonsina tampoco quería salir, porque ese lugar, nadie va al cielo y quiere venir. Nadie. Y de repente Alfonsina se despertó así, delante de la gente, que habían puesto rosas en su alrededor y velas. Y habían gente que la arquidiócesis había mandado, como la hermana había dicho que no la enterasen porque la Virgen María había dicho. Por eso la diócesis había mandado gente para venir a ver si es verdad o no. Y había gente que estaban usando agujas así para punzar a Alfonsina para ver realmente si ha muerto.
Y había gente que hasta escuchaban su respiro, doctores allí, para ver si realmente había muerto. Sí, se había muerto. Y se despertó así. Ustedes saben que cuando uno se despierta, siempre, sobre todo uno se despierta de la muerte, tiene cansancio. Porque la muerte siempre es un viaje. Se sintió un cansancio así. La gente estaban muy ansiosas para escuchar lo que tiene que decirles. Y le dijo que no quiere descansar y se fue a descansar. Era el día siguiente que empezó hablando cómo fue su viaje. Queridos hermanos, el cielo es real. El purgatorio es real. El infierno es real. La misericordia de Dios es real. Si estamos celebrando esta fiesta, para darnos el ánimo de creer que sí, no estamos en un mal camino, estamos en un buen camino y debemos rezar por nuestros hermanos difuntos. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 2 a 5 nos dice que en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. No celebramos esta fiesta para quedar atrás, por favor, celebramos esta solemnidad para caminar. Todos nuestros hermanos que han fallecido están en la mano de Dios, porque Dios es misericordioso. Dios quiere que recemos por ellos, pero que nadie haga ese error de adorar a la Santa Muerte. Por favor, es el camino para el infierno mismo. Dios es bueno y nos ha abierto el camino para el cielo, haciendo el bien. Si leemos el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 31 a 46, vamos a ver que el camino para el cielo consiste en amar. No adorar a la Santa Muerte. Amar a nuestros prójimos, amar a los que no tienen que comer, amar a los que tienen necesidad, todo, hasta nuestros enemigos. Y lo que hiciste a uno de esos más pequeños, a mí me hiciste. Y este mismo Evangelio de Mateo capítulo 25, versículo 41, nos dice que hay infierno. Hay infierno. Lucas capítulo 16, versículo 14, nos dice que hay infierno. Ahora, no para asustarnos, la noticia del infierno, la noticia que hay infierno no debe asustarnos, debe despertarnos para saber caminar en ese mundo. A veces la gente se deja llevar por el mundo y olvidan que estamos todos nosotros en un camino. Y en ese camino, ¿qué es lo que se hace para adquirir el cielo? La confesión y la Santa Eucaristía. La confesión y la Santa Eucaristía. La comunión es el alimento para el camino. Juan capítulo 6, versículo 56 nos dice que el que come mi carne, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vivirá, yo viviré en él y él en yo. Y tendrá la vida eterna. De hecho, el camino para el cielo es comulgar, confesar. Y al mismo tiempo rezando para nuestros hermanos que han ido delante. Porque Dios
es un Dios misericordioso. Y ahora, ¿por qué insistimos que Dios es misericordioso? Porque a veces podemos estar pensando que nuestros hermanos que quizá tenían unos vicios y vivieron mal, están en el infierno. No sabemos a veces lo que pasó 5 segundos antes del fallecimiento de él. A veces no sabemos lo que pasó 5 minutos antes del fallecimiento de la persona. Podemos juzgar a la persona que, estaba andando mal, pero a veces hay gente que en el accidente así dice que, oh Señor, ten misericordia de mí, y pasa. Y Dios es tan misericordioso que considera esos momentos mucho. Hay gente que quizá en el pueblo le conocen como gente ladrón. Esa clase de ladrones que no, son terribles. Quizá en el último día, no estamos diciendo que todos fueron así, pero quizá algunos sintiendo ese dolor, dijeron que, oh Señor, si yo supiera, Señor, perdóname. Ustedes saben que Dios no perdona a quien ha muerto. Perdona a quien está viviendo. Lean el Evangelio de Lucas capítulo 16, la historia de Lázaro y el rico. El rico tenía toda ventaja de convertirse y ir al cielo mientras estaba vivo. Una vez cruzar esta frontera de la muerte y la vida, no hay retorno. No hay retorno. Por eso el Salmo siempre, el Salmo 95, versículo 7 nos dice que ojalá que escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis su corazón. Es ahora. Cuando cruzamos esta frontera, no se mira. No hay más oportunidad para ir allá. Pero la misericordia de Dios está viva hasta el último segundo de nuestra vida. Último segundo. Y en este día de la fiesta de nuestros hermanos muertos, hermanos difuntos, estamos alegres que Dios es misericordioso y Dios perdona todos los pecados. Y al mismo tiempo estamos diciendo que, Señor, dame el conocimiento de la verdad para saber que, no debo perder más tiempo, Señor. No debo perder. Señor, abre mis ojos para ver que realmente ellos también estaban vivos. Y yo también ya estoy vivo y debo enfocarme allí, caminar hasta allá. De hecho, roguemos a Dios que nos abra la mente y que caminemos bien con Él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos. Amén.